y una bienvenida otra vez a todos. Dios les siga bendiciendo. Y este día tengo el privilegio y el deleite de traer y compartir la palabra de Dios con ustedes. He estado orando en base a todo lo que Dios trae para compartirnos hoy en día. Y yo quería aportar algo más acerca de la reforma. Porque ¿qué sucedió? En aquellos tiempos estaba pasando, como decía el pastor, muchas cosas. Era un tiempo muy oscuro que estaba pasando la iglesia del Señor en ese tiempo. Y primordialmente era porque se había alejado de la palabra de Dios. Y eso es clave hoy en día, porque hoy por lo menos tenemos la bendición de tener posesión de la palabra de Dios. En aquel entonces la iglesia tenía la Biblia encadenada en las paredes de la iglesia. Solamente existían o estaba disponible traducciones en latín, que el pueblo normal, como hoy en día somos usted y yo, no tenía acceso a esa palabra, lamentablemente. Solamente la iglesia, entre comillas, tenía acceso a interpretar la palabra. Hoy en día tenemos el privilegio de que podemos interpretarla nosotros mismos. Yo creo que eso es lo que Dios quería, que nosotros tuviéramos posesión de su revelación. Eso es sumamente importante. Entonces eso le da una introducción a todo lo que se empezó a llamar el fundamento en realidad de las 5 solas. Primero que nada, el sola escritura. Este tema fue muy debatido en aquellos tiempos. Y a propósito, después de la reforma, después que empezó la reforma, lamentablemente muchos de los reformadores perdieron su vida, precisamente abogando por todo esto que hoy tenemos. Sola escritura. En segundo lugar está el que la salvación solamente la conseguimos a través de la gracia de Dios por medio de la fe en solamente Cristo Jesús para la gloria de Dios. Y ese fue el fundamento de la reforma. A través de muchos años después del 1517 que se inició la reforma, este fue el sustento de la iglesia, estas 5 solas. Yo creo que si tenemos el tiempo de abundar más en estudiar qué fueron las 5 solas, nos daremos cuenta de la importancia. Yo en realidad hace poco soy un convertido nuevo, digamos, en comparación a muchos de ustedes, pero me he deleitado en realidad en estudiar la historia de la iglesia, especialmente en los tiempos de la reforma, y cómo aquellos hombres, tal y como todos los que estamos aquí, fueron usados por Dios para sustentar la palabra de Dios que hoy tenemos. Entonces, se debatía mayormente el cómo es que nosotros somos salvos, porque en aquel tiempo, como nos decía el pastor, las indulgencias eran algo que, un documento papal, sellado con un sello del Papa, que cualquier persona podía comprar para comprar su salvación, para asegurar su salvación, o la salvación de algunos que estaban en el purgatorio en aquel entonces, que ya habían pasado. Un detalle importante, que esto la verdad que me ha pesado en el corazón, porque yo habíamos escuchado como estaba muy de moda la pandemia hoy en día. En aquel entonces, o mejor dicho, como casi 200 años antes, había pasado una gran pandemia, que esa fue real, esa acabó con 1/3 de la población de toda la humanidad. Entonces, como raíz de esto, lamentablemente la Iglesia Católica saca luego las indulgencias. Mucha gente perdieron familiares por esa pandemia, que fue la peste negra. Entonces, ¿qué sucede? La Iglesia lamentablemente sale con esta oportunidad de gente que puede comprar una indulgencia y así pagar por la salvación de aquellos familiares que habían muerto y que quedaban en un limbo, en un estado de limbo. Entonces, a mí me confronta mucho porque los reformados decían no, la salvación no se puede comprar. La salvación le costó a Dios poner a su único hijo en una cruz para salvar a todos aquellos que murieron con su fe puesta en Él. Entonces, esa salvación no se puede comprar. Es solamente a través de Cristo que nosotros somos salvos.
Mi predicación de hoy está basada en el libro de Hebreos, el capítulo 22 al 28. Si ustedes me pueden acompañar, sería muy, muy edificante. Pero le voy a dar un pequeño contexto, una historia de lo que se trata este libro y lo que el autor nos quiere compartir o revelar. Yo encontré en un comentario bíblico que dice que esta carta se trata de la absoluta supremacía y suficiencia de Jesucristo. Y por tanto nos dice que no puede haber un regreso al antiguo sistema judío, el antiguo pacto de la ley mosaica, porque el sacerdocio único y exclusivo de Cristo lo ha superado. Entonces yo espero que ustedes me vayan siguiendo con la lectura del texto y así podremos ver poco a poco. Es un tema denso, que tiene muchos detalles, pero yo le pido al Señor que podamos nosotros verlo en su cabalidad. Entonces, leamos lo que dice Hebreos 7, empezando en el versículo 22. Dice: por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte le impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús es imperecedero, pero como Jesús permanece, para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a todos los que por medio de él se acercan a Dios, y que vive siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él, o sea Jesús, no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto y para siempre. Si me pueden acompañar, oremos una vez más. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día, Padre Santo. Te doy gracias porque tú estás aquí, Señor, como cantábamos. Y en tu presencia, Señor, tú me has dado, Señor, el deleite, Padre Santo, aparte de la responsabilidad de traer y compartir tu palabra santa, Señor, con tu pueblo. Échame a un lado, Señor, ponme a un lado, y que sea tu Santo Espíritu y su poder hablando a cada uno de los corazones, Señor, que escucharán esta palabra. Obra, Señor, en todos y cada uno de los corazones hoy presente. Y que a través, Señor, del entendimiento de esta palabra, Dios, tu Santo Hijo sea honrado y glorificado, ahora y por siempre. En Él, Señor, lo pedimos y por sus méritos. Amén y amén. Entonces, cuando empezamos en el versículo 22, hay un por tanto, eso nos lleva a ir atrás para ver qué nos decía el autor, qué nos quería decir el autor en los versículos anteriores. Tendríamos que irnos al comienzo prácticamente del capítulo 7 para entender un poco más a fondo de lo que estaba pasando. El contexto comienza hablando del personaje de Melquisedec. La Biblia no nos da muchos detalles acerca de este personaje. Él se presenta por primera vez en escena en el libro de Génesis, bien atrás en la Biblia, en el capítulo 14. Vayamos allá, al capítulo 14 de Génesis, para ver exactamente cómo empieza la Biblia hablándonos del personaje de Melquisedec. Capítulo 14, versículo 12, empezaremos ahí.
Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus pertenencias. Esto pasó después de una guerra, una gran guerra que hubo entre 5 reyes contra 4. Y al final Abraham sale vencedor, ya que él y sus hombres se armaron y fueron a luchar contra aquellos para librar al sobrino de Abraham. Entonces, por primera vez vamos a ver el personaje de Melquisedec en el versículo 18, un poco más adelante. Dice: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Eso es muy importante. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Recuerden eso. Le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces aquí vemos cómo por primera vez se muestra este personaje Melquisedec. Luego de todo esto, Abraham rescata a Lot. Aquí tiene, cuando venía de camino ya de su victoria, se encuentra con Melquisedec. Y entonces Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec. Esto quiere decir que Melquisedec, siendo rey y sacerdote del rey Altísimo, está en un nivel más alto que Abraham, porque él recibe los diezmos de parte de Abraham. Pero hay que señalar que en el Antiguo Testamento Dios nunca permitió que nadie ejerciera ambos oficios, rey y sacerdote. En toda la Biblia lo podemos probar leyendo, dándonos cuenta en toda la Biblia de que ningún sacerdote podía ser rey a la misma vez. Y vemos ya, muchos tal vez nos acordamos de lo que le pasó a Saúl, cuando siendo rey, él ofreció sacrificio a Dios. Eso lo vemos en el libro de Primera de Samuel. Así que ya vemos aquí un detalle muy importante acerca de Melquisedec. Pero, ¿qué significa ser sacerdote? Bueno, yo contacté un diccionario bíblico y esta es la definición bíblica que nos da acerca de la labor de un sacerdote. Dice: persona dedicada, debidamente consagrada para ministrar en cosas sagradas, como mediador entre el hombre y Dios, y para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres. Veamos también que el mismo autor del libro de Hebreos, en capítulos anteriores, nos habla acerca de este personaje de Melquisedec y de lo que hace un sacerdote. Eso está en Hebreos 5, poquitito antes, en los versículos del 1 al 3. Dice: todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los pecados del pueblo. Estos eran hombres normales, corrientes. Hombres normales y pecadores a la misma vez. O sea que tenían que, cuando ofrecían sacrificio, tenían que ofrecer sacrificio primero por ellos mismos y después por los del pueblo, para así ser perdonados por Dios. Eso es muy importante también que entendamos. Deberíamos también entonces hacernos la pregunta: ¿pero qué con el sacerdocio de Melquisedec en específico? Bueno, si volvemos otra vez al capítulo 7, y empezamos a ver desde el principio, aquí el autor nos está dando una definición
acerca, o mejor dicho, nos habla acerca del sacerdocio de Melquisedec. Dice en el versículo 3, 7, capítulo 7, versículo 3, dice: no tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin. Esto es hablando de Melquisedec a propósito. Pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Entonces podemos ver que lo que el autor de Hebreos lo que está haciendo es haciendo una conexión entre lo que era Melquisedec y lo que era Cristo. El sacerdocio, que era un sacerdocio que tenemos que entender que permanece para siempre. Esto es algo sumamente importante. Ahora podemos ver un poco más claro lo que nos revela acerca de Melquisedec, el autor. Siendo sacerdote del Dios Altísimo, representaba una sombra de nuestro Señor Jesucristo, quien viene a ser nuestro sumo sacerdote en el nuevo pacto al que nosotros somos parte, y quien ofrece el sacrificio requerido por Dios. Pero tenemos que tener muy en cuenta de que Cristo, y solo Cristo, podía ser ese sumo sacerdote. Y no solo esto, sino que a su vez Él, y solo Él, es el único y verdadero sacrificio que nos limpia de pecados. Entonces, sí, aquí podemos ver cómo toda la teoría, no quisiera llamarle invento, pero en realidad eso es lo que es, de las indulgencias, no tiene ningún sustento. Porque solamente la sangre de Cristo nos puede lavar de nuestros pecados. Solamente Cristo nos puede lavar de nuestros pecados. Entonces, según el libro de Levítico, Dios dio a través de Moisés la ley de cómo se tenía que llevar todos los sacrificios con una minuciosidad, o sea, muy minucioso en todos los detalles que tenía que seguir el sacerdote cuando ofrecía los sacrificios. Pero yo solamente quiero apuntar el hecho de que Aarón y sus hijos, que eran de donde venían todos los sacerdotes, ellos descendían de la tribu de Leví. Entonces ellos todos debían presentar un sacrificio por sus propios pecados antes de presentarlos por los del pueblo. Si nos adelantamos un poquitico en este libro de Hebreos, en el capítulo 9, veremos algo muy interesante. Capítulo 9, versículo empezando en el 11, dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo, es más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. No hay necesidad de ninguna obra de nosotros. Eso es la pura gracia por medio de la fe que nos puede acercar a la presencia de Dios. Solamente la obra de Cristo puede hacer eso. Solamente Cristo. Entonces la ley mosaica también estableció que todos los sacerdotes vinieran de la tribu de Leví. Sin embargo, recordemos que Abraham fue quien dio los diezmos a Melquisedec. Esto es muy importante. Y ya eso lo vimos en Génesis 14. Esto nos revela que Abraham, por consiguiente, y por consiguiente Leví, porque tenemos que sacar cuenta aquí de que Abraham fue el padre de Isaac, quien fue el padre de Jacob, y entonces Leví viene a ser el hijo de Jacob. O sea que viene siendo como bisnieto de Abraham. Bisnieto de Abraham venía siendo Leví. Entonces, lo importante de esto es que el sacerdocio se iba en generaciones. Sin embargo, Cristo viene a ser el único sacerdote proveniente del orden de Melquisedec.
En otras palabras, Cristo es de mayor rango en términos sacerdotal que todos los sacerdotes que han existido. O sea, esto pone a Cristo en un nivel, no solamente un nivel superior, sino que lo pone totalmente aparte, porque Él no viene con una genealogía. Es un sacerdote fuera de serie, como yo diría. Entonces vayamos a Hebreos 7, versículo 20. Dice, y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que Cristo, llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. O sea, ya Dios había jurado de que Cristo sería ese sacerdote que permanecería para siempre. Él lo había jurado. Entonces, eso me hace pensar también, no sé si a ustedes le ha pasado por la mente, el hecho de que los judíos hoy en día no creen en Cristo. Pero esto, aquí el autor de Hebreos está citando el Salmo 110, que está en el Antiguo Testamento, el cual los judíos todavía creen hoy en día. Entonces, ¿cómo leerían ellos este pasaje donde Dios hace un juramento de que el Mesías, Cristo, tendría un sacerdocio que permanecería para siempre? ¿Cómo leen ellos eso? No lo entiendo, la verdad. Me confunde en realidad eso. Sin embargo, nosotros, por gracia, tenemos ese conocimiento hoy a través del libro de Hebreos, el cual ellos ni siquiera creen. Cristo es verdaderamente un sacerdote para siempre, jurado por Dios en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. El autor de la carta de los Hebreos aquí cita el Salmo 110, como le decía, donde David profetiza acerca del Mesías esperado por el pueblo judío. Si nos vamos entonces al versículo 22 del capítulo 7, veremos que dice, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. En ese pacto estamos todos nosotros. Gracias al Señor. Ahora bien, versículo 23. Como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Estos son los sacerdotes que provenían de la descendencia de Leví. Como sabemos, eran hombres totalmente normales como nosotros, que mueren. Entonces, morían, lamentablemente había muchos de ellos precisamente por eso. Versículo 24, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, o sea que dura para siempre. Aleluya. Esto significa que no hay ya necesidad de volver a los antiguos rituales, ya que este sumo sacerdote, refiriéndonos a Cristo, permanece perpetuamente para siempre a hacer intercesión por los escogidos del Padre. Eso somos todos nosotros, para que estos sean servidores de Cristo por la eternidad. Esa es la gran esperanza que tenemos, y lo vemos en su majestuosidad en el libro de Apocalipsis, cuando en aquel día echaremos todas nuestras coronas enfrente de Él, de aquel sumo sacerdote, de aquel cordero que dio su sangre por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. De esto podemos concluir que en nuestro sumo sacerdote hoy por siempre está sentado a la derecha del Padre haciendo intercesión por los que por su gracia y su sola gracia se han acercado a Dios. Versículo 25. Dice, por eso también puede salvar por completo. No hay obra que sea necesaria para nosotros. Ya la obra fue hecha, como nos decía el pastor, en una cruz. Puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Cristo vive para interceder por cada uno de nosotros. Esa es nuestra esperanza. Gracias, Señor. Entonces vemos en la última parte del versículo 25 que dice que Cristo vive para interceder. Además dice
que vive perpetuamente y para siempre. El versículo 26 nos dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así, ¿cómo no? Si nuestras obras no pueden llegar a la presencia de Dios, están teñidas de nuestro pecado, pero gracias a Cristo nos convenía. Él es santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado por los cielos. A diferencia, versículo 27, a diferencia de todos los sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Voluntariamente Él se ofreció a sí mismo. Me encantó algo que el pastor dijo hace unas cuantas semanas, y yo creo que yo me quedé rumiando esas palabras toda la semana. Él hablaba en el contexto de que si nos sentimos como oprimidos por las tribulaciones, todas las angustias que estamos pasando, ve a la cruz. He ahí el despliegue más grande de amor para que en todos nosotros esté en la cruz. Solo a través de la sangre de Cristo nosotros tenemos esperanza de llegar no solamente llegar a la presencia de Dios para pedir por nuestras tribulaciones, pero también tenemos fe de que en aquel día nosotros seremos salvos. Tenemos esa seguridad en Cristo y solamente en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14:6. Qué gran verdad. Él es el único camino que nos permite entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Yo quería concluir con unas aplicaciones. Conociendo lo que hemos leído y el peso que tienen estos textos, conociendo todo acerca de Cristo y cómo solo Cristo nos salva, cómo solo en Cristo tenemos esperanza de ser vueltos a la vida en aquel día, resucitados como Él lo fue. Conozco cristianos que dicen que la vida cristiana es difícil. Hasta cierto modo creo que sí tienen razón. Pero la gran diferencia está en que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Yo creo que ahí está la clave. Y yo tengo recursos aquí. Me encanta este versículo. Yo quiero compartirlo con ustedes. Estos 3 versículos, perdón. Lo quiero leer de la Reina Valera porque me encanta cómo lo dice la Reina Valera. No sé, de alguna manera tiene más peso para mí. Y el texto está en Colosenses capítulo 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las que están en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En los momentos de aflicción, pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, incluso el pastor nos predicó hace unas cuantas semanas acerca de ese texto. Dice que pongamos nuestros ojos en Cristo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y todas las otras cosas nos serán añadidas. Él se refería a todas las cosas que nos rodean, todas las necesidades que tenemos. Dios sabe de todas y cada una de las necesidades que tenemos. No nos dejemos agobiar como pueblo cristiano, como pueblo de Dios. Nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Él. Y todo lo demás nos será añadido. Recordemos que esta carta o sermón, que hay muchos que le llaman sermón de la carta de los hebreos,
Se escribe a una iglesia que estaba siendo duramente perseguida y que el propósito del autor de los Hebreos es que los hermanos tengan en cuenta y que nunca olviden que Cristo no solo fue el Cordero que se sacrificó voluntariamente por sus pecados, sino que también se acuerden de ese sacerdote que hace continua y perpetuamente intercesión por los suyos en el cielo. Entonces, qué tranquilos estamos en nuestros corazones cuando leemos esto. Permanece el deleite en Dios aún cuando pasamos tribulaciones. Preguntémonos estas preguntas y en nuestros corazones contestémoslas. Jesús mismo dijo que vengan a Él todos los que están cargados y cansados y Él los hará descansar. Arraiguémonos de eso. Él puede con todo lo que nos está pasando. Vengamos a Él, pongamos nuestros ojos exclusivamente en Él. Él es fiel, Él es soberano, Él es inmutable. Esta es una de los atributos de Dios que más me encantan, porque Él no cambia. Él es inmutable. Yo puedo confiar en Él hoy, mañana y por siempre. Él es fiel y Él nunca cambia, nunca cambiará. Cristo es el único sacerdote, sumo sacerdote, de esta iglesia local, Pero también es Señor de todos, ya que desde nuestro pastor hasta todos y cada uno de nosotros nos sometemos al señorío de Cristo. Conociendo la bondad de Dios, es justo que meditemos en la seriedad de nuestro pecado. Esto no se puede quedar. Es necesario que meditemos en la seriedad de nuestro pecado. Y más aún, ¿contra quién cometemos estos pecados? Cometemos nuestros pecados diariamente contra un Dios que es 3 veces santo. A Él le costó todo. A nosotros Él nos lo dio por gracia. Él nos da la salvación, nos perdona de nuestros pecados por gracia, no por nada que hayamos hecho. Pero a Él le costó mucho. A Él le costó tener que poner a su único Hijo en una cruz por todos y cada uno de nosotros. Entonces, meditemos seriamente en lo que es nuestro pecado en los ojos de Dios. Es muy serio el problema del pecado del ser humano. Mis hermanos, mis hermanas, ¿cuáles son las tendencias religiosas que nos alejan de nuestra seguridad de salvación solo por fe en Cristo? ¿Cuáles son esas cosas que religiosamente pensamos que nos acercan a Dios? Recordemos que solamente Cristo nos puede acercar a la presencia de Dios. Solamente a través de Él tenemos la gracia, el deleite de poder entrar a la presencia del Señor. ¿Es Jesucristo superior a esas tendencias? ¿Son tus obras la seguridad de que eres acepto o complacido de parte de Dios? ¿O son tus obras motivadas por el agradecimiento a Dios, ya que te ha aceptado y complacido por haber creído en Cristo? ¿Qué significa el versículo 27 de Hebreos? Vamos a leerlo una vez más para ver si nos lo podemos aplicar. El versículo 27 dice: a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él, Cristo, no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció voluntariamente a sí mismo. ¿Qué impacto tiene este versículo en nuestra vida cristiana? Meditemos detenidamente en esto que hemos visto hoy
y esforcémonos en vivir una vida de arrepentimiento que a la vez nos lleve a darle gracias a Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del cual fue rota aquella cortina aquel día que Él murió en la cruz, la cual nos da por gracia la entrada a poder disfrutar de aquel lugar santísimo en la presencia del Señor. Solo por Cristo podemos entrar a ese lugar santísimo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Le damos gracias al Señor en este día. Oh Padre, gracias Señor. Gracias Padre Santo, gracias porque nos hemos deleitado, Señor, en tus revelaciones una vez más, Señor. Solo por tu gracia, Señor, aquí tu pueblo se reúne cada domingo a deleitarse de la alimentación a través de tu revelación, tu palabra, Señor. Y así podemos crecer cada vez más, Señor. Ayúdanos a arraigarnos más cada día, oh Dios, de esa gran verdad, Señor, de que tu Hijo, y solamente Él nos da por gracia, oh Dios, entrada a aquel lugar santísimo donde tú permaneces. Oh Señor, en medio de nuestras tribulaciones, de nuestras aflicciones, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Tu iglesia clama ante ti, Señor, por todas las enfermedades que estamos pasando, Señor, todas las tribulaciones que nos acongojan. Ayúdanos, Señor, en corazón limpio y puro, Señor, venir ante ti, Padre Santo, a traer cada uno de nuestros clamores, Señor, pero que en el poder de tu Espíritu no nos olvidemos de que no se trata de nosotros única y exclusivamente, sino de ti. Que nuestras oraciones no reflejen solamente nuestras peticiones, sino que esté reflejada tu gracia, que fue derramada en una cruz por tu Hijo Jesús, por el cual a través de solamente Él tenemos acceso a ti. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu morando en nosotros, Dios. Y te rogamos, Señor, que cada día, cada paso que demos en nuestras vidas cristianas, Señor, podamos vivirla, Señor, para glorificarte y darte honra a ti y solo a ti, oh Dios. Si escucha nuestros clamores, por favor te lo pedimos, Señor. Todas nuestras oraciones, Señor, las ponemos ante ti, pero que al final se haga solamente tu voluntad y no la nuestra, como dijo tu Hijo antes de morir. A ti te damos gloria, Señor, y todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, mi hermano Carlos. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro hermano Carlos para seguir animándolo, a que el Señor lo siga usando para que todos nosotros también tomen asiento, mis hermanos? También quiero hacer un llamado en esta mañana a aquellos que han podido escuchar, no solamente los que están aquí, pero también los que están a través de la plataforma, que todo se centra en Jesucristo, el Señor. Porque la palabra de Dios es justamente la revelación del plan de salvación que Dios Padre tiene para el pecador, pero en un solo camino, Cristo Jesús. En fe en Jesucristo es que el Padre hace posible que la salvación de aquel que ha pecado contra Dios pueda restaurar su vida. Y justamente este pasaje que es tan, pero tan predicado para hacerle ver a las personas que todavía no han dado el paso de dejar que Cristo entre en tu corazón, en tu vida, que Él sea tu Señor, que gobierne tu vida, no de una manera autoritaria, pero que gobierne tu vida guiándote, llevándote por los mejores senderos, porque Él tiene la sabiduría para guiarte mejor en esta vida. Y justamente la palabra también nos dice que tanto amó Dios al mundo,
Y en ese mundo estábamos todos, incluidos los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y todavía hay muchos a los cuales el Señor le está hablando el día de hoy. Y dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ya nuestro hermano nos ha dado una parte de la obra de Cristo, siendo el sumo sacerdote. Aquel que no era como los sacerdotes humanos, siendo humano, pero él era hombre y Dios sin pecado, siendo ese sacerdote que traía ese camino para poder recibir el perdón de salvación y vida eterna. Y aquí dice que Él envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, no se extravíe, no camine en la oscuridad, no camine por los senderos equivocados, sino más bien sea encontrado, sea hallado, sea direccionado, sea corregido en su vida. Es decir, no se pierda, más bien tenga vida eterna. La promesa de que todo será como fue desde el principio, antes de que el pecado entrara al mundo. La vida eterna. Porque la muerte que experimentamos ahora como seres mortales es la paga del pecado. Pero en nuestra fe en Cristo Jesús nos ofrece la vida eterna. Y lo más importante es que ese mensaje de gracia está también en este momento, en este pasaje, porque dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a Cristo para condenarte, para decirte que no mereces el cielo, que todos tus pecados y que tu vida del pasado han sido una vida que merece castigo. ¿Sabe por qué no ha venido a condenar al mundo? Porque ya nacimos condenados, que es muy diferente. Porque todos los que nacieron después de Adán nacieron con el pecado. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad de nuestra salvación. Y el día de hoy el Señor te la ofrece. Dice que Él no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo por medio de Él. Ese es el corazón del Evangelio de la gracia, del Evangelio que permea en cada página de esta preciosa palabra de Dios. Aquí está el Evangelio verdadero que nos da vida, salvación y vida eterna.